pero realmente uno va aprendiendo casi al y pues nuestro trabajo es dárselo a conocer a la iglesia. Así que pues yo estoy bien agradecido con el Señor porque durante estos 5 años realmente crecí bastante en la palabra. Hubo tiempos en los que luchaba bastante para entender la escritura, para saber cómo se le iba a poder explicar a la gente. Y es un trabajo duro de estar picando piedra para saber cómo compartir la palabra de Dios. Y bueno, espero que durante estos 5 años hayan aprendido algo, ¿no? Espero que el Señor haya usado la predicación. Y, y sí, realmente voy a extrañar muchísimo ese ministerio, extrañar mucho la iglesia. Pero bueno, oro al Señor para que siga abriendo puertas, ¿no? Estar predicando la escritura. Y me propuse desde el año pasado llegar a un sermón de 30 minutos, pero nunca lo logré. Leí un artículo que decía que si pudieras quitarle 5 minutos a tu sermón, tu iglesia te lo agradecería. Pero yo cada vez le agregaba 5. Nunca pude, pero bueno. Vamos a Romanos capítulo 9. Vamos a terminar el capítulo de Romanos. Hoy vamos a estar en el versículo 25 al versículo 33. Y bueno, antes de leer, déjame te hago un ejemplo para que uses tu imaginación. Imagina que tú puedes formar tu propio país. Tienes la oportunidad de formar tu propia nación y te dan la oportunidad de que elijas a la gente que tú quieres. Es decir, puedes escoger a la gente de todo el mundo para formar a tu propia nación. ¿A quién elegirías? ¿A quién elegirías para formar tu nación? Quizás ser la nación más fuerte, más poderosa. Quizás elegirías a los, ¿ande? A los más trabajadores, a los más brillantes, ¿no? Quizá a los mejores futbolistas para hacer tu selección y que ganara el mundial, ¿no? ¿O a quién elegirías? A los más santos, a los más piadosos. Tú podrías hacer tu propio país y probablemente evitarías a la gente que sea lo peor de la sociedad, ¿no? Evitarías a los delincuentes, evitarías a toda aquella gente que causa problemas y solamente traerías a lo mejor del mundo para formar a tu pueblo, a tu nación. Ahora, te cuento esto para que te preguntes un poco qué fue lo que Dios vio para formar a su pueblo, para formar a su iglesia. Porque Él tomó gente de todo el mundo y formó un nuevo pueblo, conocido como la iglesia. ¿Y qué hizo Dios? ¿Escogió a lo mejor del mundo? No, nada más míranos, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Si nos preguntamos qué características vio en nosotros para escogernos para su pueblo, la respuesta es nada, no vio nada en nosotros, ni siquiera habíamos nacido. Así como escogió y como leímos que Dios escogió a Jacob por encima de Esaú, así fue con nosotros. ¿Qué dice Romanos 9:11? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Todavía no nacían esos niños y Dios ya había escogido a uno. Y dice el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, es decir, no hubo un motivo que tuviera Dios para elegirnos a nosotros y hacernos su pueblo. Y lo que estas semanas hemos estado viendo en el capítulo 9 de Romanos es una y otra vez la soberanía de Dios, cómo Dios soberanamente eligió a unos para mostrarles su ira y cómo eligió a otros para mostrarles su misericordia. Ahora, por un lado tenemos a los vasos de ira, que son los que van a recibir la ira de Dios, y por otro lado tenemos los vasos de misericordia, que fue lo último que leímos. Fíjense, versículo 22 al 24, esto fue con lo que terminamos la semana pasada. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que la semana pasada vimos es que Dios tiene vasos de ira, que van a recibir su ira, su justa ira, y Dios tiene vasos de misericordia, a quienes les va a conceder su misericordia. Así que el resto de este tiempo solamente vamos a hablar de los vasos de misericordia. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Nosotros los que vamos a recibir la misericordia de Dios. Nosotros somos los vasos de misericordia. Así que el resto de este tiempo solo vamos a enfocarnos en los vasos de misericordia, el pueblo que Dios escogió para formar su iglesia. Dios escogió gente de todo el mundo para formar su iglesia. Y estos vasos de misericordia es gente de todo el mundo, nos lo dice el versículo 24. Mira lo que dice: que Dios ha llamado para salvación no solo a judíos, sino también a gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Gentiles significa pueblos, significa personas, naciones. Nosotros somos los gentiles, tú y yo somos gentiles. Y algo hemos aprendido estas semanas, espero que hayas aprendido estas semanas, hayas puesto atención, que Dios no va a salvar a todo el mundo. Eso es una verdad bíblica. Dios no va a salvar a todo el mundo, pero sí va a salvar a gente de todo el mundo. Dios va a salvar a gente de toda nación, de toda lengua y tribu. Eso es cierto. No va a salvar a todos en el mundo, pero sí va a salvar a gente de todo el mundo. Y lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy es que Dios formó a su iglesia principalmente de 3 grupos de personas. 3 grupos de personas, si está en tu boletín. Gente que no era del pueblo de Dios, gente que no era de la mayoría de Israel y gente que no buscaba a Dios. Y voy a explicarles cada una de ellas para poder entender qué fue lo que Dios escogió. Y vamos a comenzar con la primera, que es gente que no era pueblo de Dios. Versículo 25 y 26. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, en primer lugar, ¿quién es Oseas y por qué lo menciona Pablo? Realmente necesito dar un breve flashazo de quién es Oseas para que podamos sacarle un poco de jugo, o sacarle jugo a este texto. ¿Quién es Oseas? Oseas fue un profeta escogido por Dios para predicar al pueblo de Israel, como todos los profetas. Y uno de los pasajes con el que podemos entender, o por el que podemos entrar al libro de Oseas para poder entenderlo, es Oseas capítulo 4, versículo 1. Si quieres buscarlo, o te lo puedo leer. Oseas le predica al pueblo de Israel, le dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Es decir, Jehová tiene un problema contra ustedes. Jehová está denunciando algo contra ustedes. Y les dice: porque no hay verdad, ni gesed, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas 4.1. Oseas denuncia 3 cosas. Dice: Dios tiene un problema contra ustedes, que no hay verdad, ni gesed, ni conocimiento de Dios en la tierra. El pueblo se había vuelto idólatra, había dejado la verdad a un lado. Había desechado la palabra de Dios, o sea, no hay conocimiento de Dios. De hecho, Oseas en ese mismo capítulo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero lo más importante que el pueblo abandonó fue la gesed. ¿Qué es gesed? Tu Biblia lo traduce como misericordia, que abandonó la misericordia. Y esta palabra se traduce normalmente como misericordia cuando encontramos pasajes como dice: Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero esa palabra también se traduce en otras Biblias como amor, amor tierno, amor fiel, amor de pacto. Y es mejor la traducción de amor en lugar de misericordia. Es un amor de pacto. Ahora, Israel rompió la gesed. ¿Qué significaba que rompió la gesed? Cuando una mujer era adúltera, cuando una mujer
engañaba a su esposo, se decía que había roto la Gesed, había roto ese amor de pacto que tenían como esposos. Y Oseas le predica al pueblo, ustedes rompieron el pacto, el amor de pacto con Dios. Y de hecho el libro de Oseas compara a Israel con una prostituta. Y dice, ustedes son una prostituta, ustedes rompieron el amor de pacto. Ese es el estado espiritual de Israel. Lo compara con una prostituta que rompió la Gesed, el amor de pacto con Dios, fornicando con otros amantes. Así compara Oseas al pueblo de Israel con una prostituta. Y Dios le ordena algo bien interesante a Oseas. Le dice que tome a una mujer fornicaria, una mujer prostituta. En Oseas capítulo 1, versículo 2, Dios le dijo a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y Oseas se casó con una mujer, con Gomer, que resultó ser prostituta, y tuvieron 3 hijos. Y a través de estos 3 hijos, Dios le iba a decir al pueblo qué era lo que él pensaba de ellos. Entonces el primero se llamaba Jezreel, que significaba juicio. El segundo, la segunda niña, se llamaba Lo Ruama, y el significado de esto era no compadecida. Y Dios les dijo, se llama no compadecida porque yo no voy a tener compasión de ustedes. Y el tercer hijo se llamaba Lo Ami, que significa no pueblo. Y Dios les dijo, se llama no pueblo porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Entonces, a través de los 3 hijos de Oseas, Dios les dijo a su pueblo, va a venir juicio, no voy a tener compasión de ustedes y ustedes ya no son mi pueblo. Imagínate que Dios te diga eso, tú ya no eres mi pueblo, ni yo soy tu Dios. Esas palabras eran mucho más fuertes que cualquier juicio para Israel. Pero en medio de la profecía que Dios le dice, ustedes ya no son mi pueblo, Dios se vuelve a compadecer de Israel. Se vuelve a compadecer y tener misericordia, y a través de Oseas les da un mensaje de esperanza, donde les dice que los va a volver a aceptar como su pueblo. Y ese mensaje de esperanza es justamente el que Pablo cita en Romanos 9, 25 y 26, donde Dios les dice que los va a volver a aceptar como su pueblo. Entonces, aun cuando Israel se prostituyó y rompió la Gesed, rompió el amor de pacto con Dios, fornicando y prostituyéndose y yéndose detrás de otros ídolos, Dios se mantuvo fiel a ese pacto, porque Él es lento para la ira y grande en Gesed, en amor de pacto, porque Él conservó el pacto como un esposo que conserva el pacto a su esposa. Entonces, con este contexto, entendemos cuando Pablo dice en Romanos 9, 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Al pueblo al que le había dicho, tú ya no eres mi pueblo, ahora le da un mensaje de esperanza, le dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y aun cuando este mensaje originalmente fue dirigido a Israel, el apóstol Pablo lo aplica también a los gentiles. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos era pueblo de Dios. Unos no eran pueblo de Dios por haber fornicado y por haber roto el amor de pacto. Dejaron de ser pueblo de Dios. Y los gentiles no eran pueblo de Dios porque ni siquiera conocían a Dios. No tenían la palabra, no tenían la ley, no tenían a los profetas. Entonces ninguno de los dos era pueblo de Dios, y el apóstol Pablo utiliza este pasaje de Oseas para aplicarlo a los dos. Judíos y gentiles no eran pueblo de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, los dos ahora llegan a ser un solo pueblo. Un solo pueblo. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre y somos llamados hijos de Dios. Quiero que vayas a Efesios capítulo 2, versículo 11. Esto nos va a ampliar un poquito más a qué se refiere Pablo con que judíos y gentiles ahora son un pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Y quiero que lo leas con ojos de gentiles. Es decir, tú eres un gentil, yo soy un gentil, y los efesios eran gentiles, eran paganos. Y eso nos va a ayudar a entenderlo mejor conforme lo vamos leyendo.
Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Recuerdas cómo se dirigió David a Goliat cuando lo enfrentó? O sea, ¿quién es este filisteo incircunciso para deshacer a los escuadrones de Dios? ¿Quién es? Y David lo estaba diciendo con desprecio. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Porque la circuncisión era el orgullo de Israel. Entonces dice que nosotros, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, por los judíos. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, nosotros los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Está hablando de nosotros. Está hablando de ti, de mí. Nosotros éramos estos gentiles. Tú y yo éramos donadies, sin ninguna relación con el pueblo de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin conocer las promesas de Dios. Ahora, si el Evangelio no hubiera llegado a nosotros, ¿qué estaríamos haciendo ahora? Estaríamos adorando a Tlaloc. Estaríamos bailando ahí para que lloviera. Estaríamos adorando a Huitzilopochtli. ¿Sí? ¿A quién? A la Virgen María. Y estos dioses eran dioses de nuestros antepasados, ¿no? Los que vienen de otro país quizá tenían otros dioses. No sé en Bolivia qué dioses tienen los indígenas. Pero si no hubiera venido el Evangelio a nosotros, estaríamos adorando a Tlaloc, a Huitzilopochtli. Esos serían nuestros dioses realmente. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, tú y yo que no éramos pueblo de Dios, fuimos acercados al Padre por medio de la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Cómo? La iglesia. Dice que de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno, que es la iglesia. Somos su iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Quién es este cuerpo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. De los dos hizo un solo cuerpo, que es la iglesia, matando en ella las enemistades. Es decir, ahora judíos y gentiles somos un pueblo, somos un cuerpo. Somos la iglesia, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Dios nos eligió para ser su pueblo, su cuerpo, su iglesia. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Porque por medio de él, ¿de quién? De Cristo. Por medio de él, los unos y los otros, ¿quiénes? Judíos y gentiles, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no son extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros éramos unos donadies. No pertenecíamos al pueblo de Israel, no teníamos las promesas de Dios, no teníamos a los profetas, no conocíamos la ley. Éramos extranjeros, extraños, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora viene Cristo Jesús y a través de su sangre somos hechos familia de Dios. Eso se llama gracia. Estamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora somos el pueblo de Dios. Somos familia. Nosotros, los que no éramos pueblo, ahora somos llamados hijos del Dios viviente. Esa fue la gracia de Dios a los que no eran pueblo.
Ahora hay un segundo grupo de personas que conforman el pueblo que Dios escogió, versículo 27 al 29, gente que no era de la mayoría de Israel. Dice también: Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Cuando yo estaba en la preparatoria, en la high school, cada semestre escogíamos un día para irnos de pinta, todos. Es como si hoy se pusiera de acuerdo a la iglesia para no venir un domingo. Un día al semestre escogíamos y no íbamos a clases, y la condición era: mira, puedes irte donde tú quieras, puedes quedarte en tu casa, puedes ir a ver a la novia, puedes hacer lo que tú quieras, o puedes ir con nosotros a desayunar chilaquiles, que era la vuelta de la preparatoria, había unos chilaquiles verdes. Puedes hacer lo que tú quieras, pero no llegues a clase. Y todos quedábamos de acuerdo, ¿no? Que nadie iba a llegar a clase. Pero siempre, no estoy dando ideas, siempre había un pequeño grupo que a la mera hora se arrepentía. Siempre había un grupo de nerds que el mero día se arrepentía y decía: no, ¿cómo voy a faltar a clases? E iba a clases. Y el salón estaba solo, pero ahí estaban 4 o 5 tomando clases, mientras los demás estábamos en los chilaquiles, pensando que no había nadie. Ahora este pequeño grupo que todos odiábamos, por cierto, el remanente, ¿no? Aquellos que decidían no seguir a la mayoría, aquellos que primero iban en la rebeldía con nosotros, pero después se arrepentían, decían: no, tenemos que hacer lo correcto, y regresaban a clases, ¿no? Todo el mundo odia a ese tipo de personas. Bueno, el pueblo de Israel también tenía un remanente. Constantemente leemos en los profetas que Israel siempre iba en contra de Dios, iba en rebeldía. Pero en cada generación de Israel, siempre había un pequeño grupo que se arrepentía. Siempre iban con la mayoría, pero escuchaban la predicación de la palabra a través de los profetas y decidían no ir a los chilaquiles. Decidían confesar su pecado, arrepentirse, regresar a Dios. Ese grupo se le llamaba el grupo del remanente. Y si tú lees cada libro de los profetas, Dios siempre anuncia que tiene un remanente, un pequeño grupo de creyentes que no adoró a los ídolos. Que cuando toda la mayoría iba en pos de otros dioses y fornicando y yendo en contra de Dios, Dios siempre se guardó un pequeño grupo de creyentes que no entregó su corazón a otros dioses. Y este remanente es del que Pablo está hablando en versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Entonces ahora Pablo está citando al profeta Isaías, diciendo que aun cuando Israel era tan grande y tan numeroso como la arena del mar, así como le prometió a Abraham que la nación iba a ser grande como la arena del mar, dice: aun cuando es tan numerosa, solamente el remanente va a ser salvo. Solamente esos pequeños creyentes que escucharon la predicación y que decidieron no seguir a la mayoría y se arrepintieron y volvieron a su Dios. Solamente ellos iban a ser salvos. A través de este remanente, a través de este pequeño grupo de judíos, Dios iba a continuar sus promesas. Porque la mayoría se perdió. Pero Dios continuaba todavía sus promesas a través de ese pequeño grupo de creyentes, generación tras generación. Morían, se levantaban otros y siempre había un grupo de creyentes. Morían, se levantaban otros y siempre había un pequeño remanente que no siguió a la mayoría. ¿Y qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Porque Pablo nos menciona Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió con ellos?
Estas eran dos ciudades que Dios destruyó porque estaban llenos, infestados de perversión sexual. No había uno solo en estas ciudades que se librara. Todos estaban corrompidos, todos eran perversos, todos eran malvados. Y Dios destruyó estas ciudades. Y Abraham intercedía ante Dios. O sea, vas a destruirlos. Si hay 50 justos, vas a destruir estas ciudades. Y Dios le decía, bueno, si hay 50, no los destruyo. Y Abraham no encontró 50. Dice, bueno, por 45. Dice, bueno, por esos 45 no voy a destruir. Y no encontró 45. Por 30, por 20, por 10. Y no encontró uno solo en Sodoma y Gomorra. Todos estaban entregados a la perversión sexual. Y Dios destruyó esta ciudad con fuego y azufre. Desde el cielo no quedó nada de la ciudad. Dios destruyó todos los animales, todas las personas, todas las construcciones. Desapareció Sodoma y Gomorra. Hasta la fecha nadie sabe dónde está. Muchos creen que está debajo del agua, pero no quedó rastro de Sodoma y Gomorra. Lo que Pablo nos está diciendo es que si Dios no hubiera elegido un pequeño remanente, un pequeño grupo de creyentes, Israel hubiera desaparecido igual que Sodoma y Gomorra, por su desobediencia, por su idolatría. Pero Dios, en su soberanía, escogió un pequeño grupo de creyentes que continuarían las promesas del Señor. Ahora hay un tercer grupo de personas que conforman el pueblo de Dios, que es gente que no buscaba a Dios, versículo 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ok, necesitamos entender de qué está hablando aquí cuando Pablo habla de justicia. ¿Qué quiere decir que los gentiles no iban tras la justicia? ¿O qué quiere decir cuando dice que los judíos iban tras una ley de justicia? ¿A qué justicia se está refiriendo? A ser justificados. Está hablando de la justificación por fe. Y esta es una palabra que ya deberíamos dominar después de estudiar ya 9 capítulos de Romanos. Es algo que hemos mencionado una y otra vez, la justificación por fe. Si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo, tú eres justificado. Esta palabra tiene que ver con que eres declarado justo. Y ya deberías dominarla, pero voy a tomar 2 minutos para volver a explicarla, para que todos estemos en el canal y podamos entender bien este pasaje. ¿Cómo podemos entender la justificación? Imagina que tú eres invitado a una cena muy elegante. Pero la única condición para poder entrar a esta cena es que tú vayas con la ropa adecuada. Te llega una invitación y te dice, requerido, ropa de etiqueta para entrar a la fiesta. ¿Cuál es la ropa de etiqueta? Smoking o vestido largo. Si no vienes con ropa de etiqueta, no puedes entrar a la fiesta. Entonces tú la lees y dices, me voy como yo quiero. Y te pones la ropa que se te antoja. Quizás una ropa cara, una ropa a la moda, pero no es ropa de etiqueta. Entonces llegas a la fiesta y quieres entrar y no te dejan entrar porque no es ropa de etiqueta. Te dices, pero ¿cuál es el problema? O sea, la ropa que traigo puesta es mucho mejor que la ropa de etiqueta, es mucho más cara. ¿Sabes cuánto gasté en esta ropa? ¿Sabes cuánto me ha costado comprar esta ropa? Dicen, no vas a entrar de todas maneras porque no vienes con la ropa adecuada. Ahora, cuando se trata de entrar a la fiesta de Dios, a la presencia de Dios, también necesitas entrar con la ropa adecuada. No vas a entrar si no traes la ropa adecuada. Mucha gente quiere entrar a la presencia de Dios vestido en sus propias obras, en su propia justicia, en su propio esfuerzo, en su propia bondad, y quiere presentarse ante Dios vestido de lo que ellos han hecho, de lo que a ellos les ha costado. Pero nadie va a entrar a la presencia de Dios a menos de que esté vestido de la justicia de Cristo.
de que esté revestido de la justicia de Cristo. La palabra de Dios dice en Gálatas que todos los que hemos sido unidos a Cristo, Gálatas 3:27, que todos los que hemos sido unidos a Cristo estamos revestidos de Cristo. Estamos revestidos de su justicia. Ahora, no es que nosotros seamos justos, no es que nosotros seamos buenos, es más bien que Cristo es justo, que Cristo es santo, que Cristo es sin mancha, y los que hemos creído en Él, su justicia, su rectitud, ha venido a vestirnos a nosotros. Y es la única ropa adecuada con la que el pecador puede presentarse ante Dios. No hay ninguna otra ropa con la que el pecador pueda presentarse si no es vestido de la justicia de Cristo. Todo aquel que cree en Cristo ha sido justificado, ha sido vestido de esa justicia. Y Dios nos ve justos. ¿Por qué? Porque nos ve vestidos de Cristo. Si te ve a ti solamente, olvídate. Estás perdido. No tienes nada que ofrecerle a Dios. Por muy bueno que seas, por muy santo que seas en tu propia opinión, por muy respetable que seas en tu moral, no vas a entrar a su presencia si no estás vestido de la justicia de Cristo. Esa es la justificación. Somos declarados justos y podemos entrar a su presencia no por nuestros méritos, me echaron esa luz, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Esa es la gracia de Dios. Y lo que Pablo nos está... Ay, me dejó encandilado, no puedo ver. Lo que Pablo nos dice es que los gentiles ni siquiera estaban buscando esta justificación. No estaban buscando esto, lo que nos dice el versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles ni siquiera estaban interesados en entrar a esa fiesta. Es más, ni siquiera estaban enterados que había una fiesta. No les pasaba por la mente. No estaban buscando ser justificados. No estaban buscando a Dios. Y Dios los incluyó en su pueblo, a los que no lo estaban buscando. Uno pensaría que Dios va a escoger a la gente que lo está buscando, pero Dios escogió a la gente que ni siquiera lo estaba buscando, que ni siquiera estaba interesado en esa justicia. Dios escogió a los que no lo estaban buscando y los hizo parte de su pueblo, de su iglesia. Y ahí está hablando de ti y de mí. Estos somos tú y yo. ¿O tú estabas buscando la justificación? ¿Tú estabas buscando ser revestido de la justicia de Cristo? O sea, ¿realmente tú estabas buscando a Dios? No, Dios te buscó a ti. Tú no estabas buscando a Dios. Él te buscó a ti. Él vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Él nos buscó a nosotros. Si Cristo no nos hubiera buscado, tú y yo jamás lo hubiéramos buscado a Él. Jamás se nos hubiera ocurrido que necesitábamos ser revestidos de la justicia de Cristo. Jamás se nos hubiera ocurrido que necesitábamos un Salvador. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. No necesitábamos un Salvador en nuestra propia opinión. No necesitábamos a Dios. Y aun cuando no lo estábamos buscando nosotros, Él nos buscó. Eso se llama gracia. Gracia. La gracia de Dios. Ahora, yo sé que desde la perspectiva terrenal parece que nosotros fuimos los que buscamos a Dios. Yo puedo decir, yo creí, yo fui a la iglesia, yo lo busqué, yo me arrepentí, yo creí. Desde la perspectiva terrenal eso parece. Pero desde la perspectiva de Dios, así no es. Él te buscó a ti. Él fue por ti. Tú eras esa oveja perdida. Tú eras esa moneda perdida. La moneda no fue a buscar a la dueña. La oveja no fue a buscar al pastor. Tú estabas perdido y Él fue a buscarte a ti cuando tú no lo estabas buscando. ¿Y te das cuenta de lo que pasó?
Israel estaba buscando a Dios y quedó fuera. Y tú y yo no estábamos buscando a Dios y quedamos dentro. A mí no me checan las matemáticas con Dios. Yo no estaba buscándolo y quedé dentro. ¿Por qué? Solamente Dios en su soberanía. Y además Israel estaba buscando a Dios a su manera, lo que nos dice versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Lo que quería Israel quería entrar a la fiesta, pero vestido en sus propias obras. Rechazó la ropa adecuada, rechazó ser revestido de Cristo y quería entrar a la fiesta con sus propias obras, con su propio esfuerzo. Quería jactarse de lo que podía lograr en su propio esfuerzo. Ellos buscaban ser justos ante Dios, pero a su manera. ¿Has escuchado esto alguna vez? Yo busco a Dios a mi manera. La gente que lo dice suena muy sincero. Yo busco a Dios, pero a mi manera. Pues déjame decirte que estás equivocado. Si tú estás pensando buscar a Dios a tu manera, te va a pasar lo mismo que le pasó a Israel. Vas a chocar con esta piedra de tropiezo. Porque mientras tú quieres vestirte de tus propias obras, de tu propia justicia, de tu propia bondad, hay un Salvador que te dice, no es por tus obras, no es por tu esfuerzo, no es por tu bondad, es por creer en mí. Si tú crees que puedes hacerlo a tu manera, te va a pasar lo mismo. Vas a chocar, vas a tropezar con esta piedra de tropiezo que es Cristo mismo. Israel quería justificación por sus obras y el Salvador les dice, no es por tus obras, es por la fe. Y todo aquel que se acerca por fe no será avergonzado, nos dice versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado o no será decepcionado. Ahora, Dios ha formado un pueblo. ¿Y cómo se llama este pueblo? La iglesia. Dios ha formado un pueblo de estos tres grupos de personas. ¿Cuáles son estos grupos de personas? Gente que no era pueblo de Dios, gente que no era de la mayoría, es pequeño grupo de creyentes, y gente que no estaba buscando a Dios. De estos grupos de personas, Dios se formó un pueblo. Mientras tú podrías haber escogido a la gente más brillante, a la gente más fuerte, a la gente más inteligente para formar a tu propio pueblo, Dios escogió a estas personas para formar a su pueblo llamado la iglesia, haciendo a un lado todos los méritos humanos. No vio los méritos de nadie. No vio las cualidades, no vio los talentos, no vio nada en nadie para formar a este pueblo que se llama la iglesia. Somos su iglesia. Realmente no hay nadie en la iglesia que pueda decir, yo merezco ser del pueblo de Dios. Nadie que esté en el cielo o en la tierra puede decir, yo gané mi lugar para estar en la iglesia. Nadie puede decir, nadie se puede levantar y decir que ha ganado su lugar en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Porque Dios fue quien lo eligió. Ahora, si tú perteneces a la iglesia, y no me refiero a la iglesia, a la promesa, me refiero más bien a la iglesia universal, al grupo de creyentes de todo el mundo, de todos los rincones del mundo. Si tú perteneces a la iglesia, no es porque tú decidiste poner un pie, sino porque Él te buscó a ti y te añadió a la iglesia por gracia. Es por gracia de Dios. Si Dios no te hubiera escogido, si Dios no te hubiera llamado, si Dios no te hubiera buscado, tú no lo hubieras buscado. Tú no lo hubieras buscado a Él. Realmente somos el grupo de personas más privilegiado del mundo. No hay ningún grupo de personas, ningún pueblo, ninguna nación, por poderosa que sea, que tenga el privilegio
que tenemos nosotros como iglesia. Tenemos el privilegio que tenemos como rey. ¿A quién? Al gran Dios y Salvador Jesucristo. Ningún pueblo, ninguna nación, por poderosa que sea, tiene como rey al gran Dios y Salvador Jesucristo. Y este es el pueblo de Dios, la iglesia, por quien Cristo entregó su vida. Ahora, si pudiéramos resumir todo lo que hemos dicho hoy, podríamos leer 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, y con esto terminamos. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Esta es la iglesia de Cristo a la que tú y yo pertenecemos, dice versículo 9. Mas vosotros, esta es la iglesia, este está hablando de ti y de mí. Mas vosotros sois linaje escogido. Una vez más habla de la elección. Somos una familia escogida. Tú puedes escoger a tu familia, solo puedes escoger a tu esposo y a tu esposa. Y a veces escoges mal, ¿no es cierto? Pero no puedes escoger a tus hijos. ¿Sí? Mas vosotros sois familia escogida. Real sacerdocio. Somos sacerdotes de un rey. Pertenecemos a un reino. Nación santa. Somos un pueblo santo que Dios apartó. Pueblo adquirido por Dios. Tú no lo buscaste, Él te buscó a ti. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la iglesia de Cristo. Estos somos nosotros, el pueblo de Dios. Ahora, ¿y para qué nos formó como su iglesia? ¿Para qué nos hizo? Según lo que nos dice. Nos hizo para reunirnos los domingos, para tener algo que hacer un día a la semana. No, fuimos llamados a hacer su iglesia, dice Pedro, para anunciar, para proclamar las virtudes, las maravillas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos llamados. Así que hermano, hermana, no fuiste escogido y llamado a ser parte de la iglesia para estar sentado o estar en la iglesia como si fuera un club social o tener algo que hacer en tu vida. No fuiste llamado a ser parte del pueblo de Dios simplemente para pasar tu vida haciendo algo espiritual. Fuiste llamado para anunciar, para proclamar, para predicar las virtudes de aquel que te llamó, las virtudes de Cristo. Ese es el propósito de tu vida y el propósito de la iglesia, anunciar a Cristo, hablar de Cristo. Y si ese no es el propósito de tu vida, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estás viviendo si no es para anunciar a Cristo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás aquí? Si tu propósito no es anunciar las virtudes de Cristo. Señor, te damos tantas gracias porque tú nos hiciste tu iglesia. Específicamente quiero resaltar esta parte que dice que nosotros no te estábamos buscando, sin embargo tú nos buscaste. No éramos tu pueblo y tú nos hiciste tu pueblo. Señor, gracias, gracias por hacernos parte de tu familia, de tu pueblo, el cuerpo de Cristo. Gracias porque somos tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por haber entregado tu vida por nosotros. Gracias por haber comprado nuestra libertad para ahora ser parte de tu pueblo. Te alabamos por esto. Gracias, Señor, por tener esta iglesia. Gracias por la iglesia, la promesa también.
porque aquí estamos solamente por tu gracia. Tú nos has rescatado de nuestra vida pasada, alejada de ti, cuando estábamos en el mundo y entregados a nuestra propia concupiscencia. Señor, tú nos tuviste misericordia y nos atrajiste aquí, Señor. Pero hoy, Dios, quiero rogarte por algo muy específico, Señor. Algo que se nos olvida y que es necesario recordar, que es para qué fuimos hechos tu iglesia. Señor, para anunciar las virtudes, de nuestro Cristo. Señor, perdónanos si hemos perdido el propósito de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si solamente hemos visto la iglesia como un lugar al cual ir, escuchar, recibir, pero que realmente no estamos anunciando las virtudes, las maravillas de Cristo. No estamos dando a conocer a Cristo a otros. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia, por nuestra vergüenza, por nuestro temor. Perdónanos, Señor, por ser desobedientes a esto. Perdónanos por ver la iglesia como un club social. Perdónanos, Señor. Pero también danos la gracia para obedecer tu palabra. Señor, mándanos lo que tú quieras, pero danos la gracia para obedecerte. Danos el gozo de ser obedientes, Señor. Que la obediencia a ti no sea una carga, no sea una frustración, sino que sea un deleite. Y te lo pedimos, Señor, porque sabemos que puedes hacerlo con tu Espíritu Santo. Que obedecerte no sea una carga para nosotros. Que obedecerte sea un gozo. Señor, usa a esta iglesia y usa a cada uno, Dios, para anunciar las virtudes de Cristo, ahí en el trabajo, en su familia, con sus amigos. Señor, que cada uno de nosotros podamos ser embajadores de Cristo, que le dice al mundo: reconcíliense con Dios. Úsanos, Señor, como tu iglesia. Úsanos, Padre, y confiamos en que tú vas a ir añadiendo a los que tú vas salvando a esta iglesia. Gracias por tu palabra. Te doy gracias personalmente por todos estos años que me permitiste predicar la palabra en este púlpito. A mis amados hermanos, gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque personalmente crecí bastante estudiando, meditando en la palabra y predicándola a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, y yo sé que tú vas a seguir edificando a esta tu iglesia, que vas a seguir usando a los predicadores de aquí, y ruego, Señor, para que tú levantes más predicadores, más pastores, y que esta iglesia ponga muy en alto tu palabra, Señor. Danos más hambre de tu palabra, Señor, que tengamos una hambre insaciable de escucharte, de conocerte. Y Señor, cuida a esta iglesia de que no descuide la palabra de Dios, tu palabra. Que cada uno podamos tener celo de la sana doctrina. Señor, ruego por los pastores, por el pastor Salvador, por Luis, por Pedro, por Tony, por Rafita y por cada uno, Señor, de los que tú usas, por cada maestro, cada maestra de escuela dominical, todos los que están a cargo de la enseñanza. Te ruego, Dios mío, que tú los uses y los lleves a conocerte mucho más en tu palabra, para que esta iglesia sea fuerte, Señor, en conocerte. Que tu palabra sea el cimiento de nuestra vida. Gracias por esta iglesia, Señor. Tú sabes cuánto la amo, cuánto la voy a extrañar, Señor, pero confío en que tú vas a seguir edificándola porque es tuya, Señor. Gracias, Padre, porque podemos saber que tenemos un pastor, un buen pastor que dio su vida por nosotros, sus ovejas. Te bendecimos, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.